Hoy vamos a hablar, estamos hablando de un libro con muchos temas interesantes que comenzamos esta semana acerca de la carta a los Efesios que escribe el apóstol Pablo. Y yo quiero hablarles del tema que compartía nuestro hermano Francisco García este miércoles, hablando de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y es un tema que a mí me gusta mucho. La carta a los Efesios es una carta con revelaciones acerca de nuestra identidad como cristianos o hijos de Dios, tan profundas, tan grandes. Y saben que esta carta la escribe el apóstol Pablo, y algo que desde que comenzamos esta nueva serie acerca de Efesios, una de las cosas que vino a mí y llamó mi atención y me puso a meditar en la carta a los Efesios, es que el apóstol Pablo la escribe desde la prisión. Él está en prisión y está preso por causa del propósito de su vida cristiana. O sea, él dice: yo soy un apóstol llamado por Dios y no por los hombres, y me llama Dios y Dios me llamó a predicar. Y el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a los que se define como gentiles, a todos nosotros, todas las naciones ajenas a Israel. Israel es la nación a la que Dios escogió como su pueblo, pero toda otra nación queda descartada, o estaba descartada, hasta que viene este mensaje que el apóstol Pablo, él comienza a predicar inspirado por Dios y con unas revelaciones que están en esa carta a los Efesios. Y fíjense qué interesante esto, lo que vamos a hablar hoy acerca de la bendición, o la palabra bendición o bendecidos, que ya hemos sido bendecidos. Dice Efesios capítulo 1 verso 3, ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y quiero captar su atención a manera de introducción. Qué importante es que nosotros hagamos un stop o un alto para estas palabras que en nuestro lenguaje cristiano es tan común, porque nosotros utilizamos mucho la palabra bendecir, o no, Dios te bendiga, o decimos bendiciones, lo usamos como saludo. Nos vemos entre hermanos y decimos Dios te bendiga, y terminamos una llamada, Dios te bendiga, escribimos un texto, empezamos diciendo el mensaje Dios te bendiga o bendiciones. Y obviamente pues es una palabra que nosotros en cierta forma en algún momento entendimos qué grande es esta palabra Dios te bendiga, ¿no? O yo te bendigo. Pero creo yo que en muchas ocasiones se saca de contexto el concepto de que tú estás bendecido y tú no estás bendecido. ¿Por qué? Yo quiero que ustedes imaginen al apóstol que escribe esto que nosotros hoy vamos a recibir, ¿no? Escribió la carta a los Efesios, y gracias a la carta a los Efesios la iglesia de Cristo conoce qué tan bendecida es, gracias a la revelación que el apóstol Pablo escribió. Pero pónganse a pensar por un momento, si en el siglo XXI en el que estamos hoy viviendo, el apóstol Pablo fuese un pastor como yo, o los miles de pastores que existen, o cristiano, o no fuera pastor sino un evangelista, alguien que está ejerciendo su ministerio, y por causas de lo que está haciendo lo ponen en la cárcel y estuviera en la prisión viviendo una situación tan angustiosa, recibiendo la crítica de muchas personas porque cómo es que este pastor está en la cárcel, cómo es que lo metieron, qué habrá hecho. Bueno, dicen que andaba haciendo esto, pero quién sabe, porque tú no sabes lo que al final, por qué lo metieron a la cárcel. Imagínate lo que muchos de nosotros pensaríamos en el tiempo actual
Y nos costaría decir que el apóstol Pablo es un hombre bendecido. ¿Verdad que sí? Nos costaría decir, no, bendecido en la cárcel. No, para mí bendecido tiene relación a que se compró un carro nuevo. Bendecido tiene relación a que le doblaron el sueldo o cómo se vista. Y eso para mí tiene relación a la palabra bendecido. Y lastimosamente la primera apreciación o la percepción que tiene aún la iglesia cristiana hoy en día acerca de la palabra bendecido, que si estás bendecido, lastimosamente, hoy es fácil decir, incluso se utiliza esa palabra para decir, no sé, que las Kardashian están bendecidas, ¿no? O tal artista está bendecido. ¿Por qué? Porque vemos que tienen mansiones, que tienen grandes automóviles, o no sé, o son muy famosos y relacionamos eso a que están bendecidos. Pero habría que ver realmente cuál es esa condición que nos definiría como personas bendecidas. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más y está en la Biblia, ¿verdad? Lo que yo les estoy hablando está en la Biblia. Son hombres, ese dato usted lo puede corroborar. El apóstol Pablo no solo estuvo en prisión una sola vez, varias veces sus cartas las escribe desde la cárcel, ¿verdad? Pero hay otro hombre del cual nosotros aprendemos mucho y se predica bastante acerca de la relación a la palabra prosperidad. Y ese hombre fue José. Y José también estuvo en la cárcel. Y José fue vendido como esclavo. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién hoy en día miraría a un hermano que está en la cárcel o que está trabajando haciendo una de las labores menos pagadas o con el salario más bajo y diríamos que está bendecido, cuando la Biblia dice que José era un hombre próspero y bendecido de parte de Dios, a pesar que estaba como esclavo o que estaba en la cárcel? La Biblia sigue diciendo que él era un hombre bendecido. Así que nosotros también estamos en los Estados Unidos, la potencia más fuerte, más grande, más poderosa del mundo. Nosotros estamos en California, en donde están los edificios más nuevos, la tecnología más avanzada, donde vemos automóviles que se manejan por batería, electrónicos, y uno puede ver un racimo de automóviles así, muchos automóviles, Ferraris, Porsche, podemos ver mansiones y podemos ver tantas cosas, tanta riqueza material en esta nación, que es muy fácil poder cambiar tu concepto de lo que es bendición y caer cautivo en el concepto de que la bendición está intrínsecamente basada en lo material, porque eso es lo que nuestros ojos pueden ver a nuestro alrededor. Nos despertamos oliendo eso, mirando eso, oyendo eso, de tal forma que los conceptos de bendición bíblicos pareciera que están quedando como no lo que esencialmente debería de ser. Y obviamente yo lo que voy a explicarles no es que no tenga que ver con lo material. Yo soy una persona que creo que Dios bendice y que la bendición también se materializa. Pero fíjense que, bien, ya entrando en el tema, la palabra bendición tiene una definición en cuestión del pueblo hebreo. La palabra bendición significa impartición o transferencia de poder. Esa es una definición de esa palabra barak, bendición en el hebreo, transferencia de poder. Eso es lo que significa bendición. Pero ya en el idioma griego, bendición tiene que ver con las dos palabras compuestas de bien decir o bien hablar, que eso también define qué es la palabra bendición. Significa bien hablar,
bien decir. A diferencia de maldición, ¿verdad? Que sería mal hablar o mal decir las cosas. Y leyendo repitiendo lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que vemos en ese verso es que la bendición que nuestro Dios nos ha dado es una bendición espiritual. Bendición con toda clase de bendición espiritual. Y ha sido en los lugares celestiales en Cristo. Y yo comenzaría primero quedándome con la parte de que la bendición es espiritual. La bendición no es material. Pero para que nosotros podamos ver las cosas, todo lo que Dios es espíritu y a Dios no se le puede ver. Y Dios ha creado este mundo tan maravilloso, tan precioso, que está lleno de árboles, de ríos, de montañas, de rocas, tantas cosas tan preciosas. Y dice Colosenses que las cosas creadas han sido creadas para que tú puedas darte cuenta la grandeza de Dios, ese Dios al que no podemos ver. Ha hecho visible lo invisible para que a través de lo visible podamos apreciar lo invisible, ¿verdad? Y darnos cuenta que Dios es espíritu, y cuando hablamos de espíritu hablamos del aire como el viento. No lo puedes ver, pero sabes que existe y sabes lo importante que es para que uno pueda vivir. Entonces creo que lo que vamos entendiendo de la maravillosa palabra bendición es que la bendición esencialmente está en lo que no se ve, no en lo que se ve. Porque la bendición es espiritual, con toda clase de bendición espiritual. Como que Cristo nos hubiese venido a introducir en un conocimiento que perdimos, en un saber que perdimos por causa del pecado. Y viene Cristo y predica un mensaje, dice el Señor Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense su mensaje. Jesús está predicando un reino, pero es un reino invisible. Ese reino no se puede ver, pero no hay mensaje más atractivo que te digan que puedes entrar a ser parte de un reino. Un reino es de lo más glamuroso que pueda existir. Pero nosotros, siendo seres humanos que somos guiados por vista, el mensaje es bueno, pero necesito ver para poder creer. Y Jesús dice: bienaventurados los que no mirando creen. Fíjense la importancia de esto, ¿verdad? Bienaventurados para los que no ven y creen. No son bienaventurados los que necesitan ver para creer, sino son más bienaventurados los que no necesitan ver y creen que hay un reino. ¿Cuántos creen que hay un reino que trajo Jesús? Y tú y yo somos parte de ese reino. Dale un aplauso fuerte al Señor por eso. Cristo trajo un reino invisible, pero un reino que es real. Entonces, como que la bendición espiritual, y con esto me gustaría hacer un poco, que quisiera decirles que entre este significado de bendición, la bendición se mueve más en la esfera de ser a quererse mover en la esfera de tener. Cuando nosotros empezamos a entender lo que es ser bendecido está más esencialmente en lo que soy, más que en lo que tengo, por lo que soy. Porque las cosas que nosotros llegamos a tener por lo que somos son bendiciones. Sí, son bendiciones que tenemos un buen trabajo,
Sí son bendiciones que tenemos un buen carro, que tenemos una casa bonita o cosas materiales, que me compré unos zapatos que me gustan o me compré un pantalón y me gustó. Sí, pero son son bendiciones que han venido por causa de lo que soy. Pero la bendición no se concreta en lo que tengo, sino más en lo que soy. ¿Podría yo dejar de tener y seguir siendo un bendecido? Pero no podrías seguir siendo bendecido quedándote solo con lo que tienes y perdiendo lo que eres. La bendición hacia más en la esfera de lo que soy que en la búsqueda de lo que quiero tener. Ustedes son bendecidos. Dice el apóstol Pablo, hemos sido bendecidos. Escrito en pasado. Ya sucedió. Ya somos bendecidos. Es que yo quiero ser bendecido. No, ya eres bendecido. No, pero es que para mí ser bendecido es cuando ya tenga la green card. Es cuando ya tenga el trabajo. Es cuando ya tenga la casa. Es cuando yo ya tenga esto, entonces Dios me ha bendecido. No, la Biblia dice, tú y yo ya somos bendecidos. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendición en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Ya soy bendecido. No voy a ser bendecido. Yo ya soy bendecido. Wow, eso nos vuela la cabeza a todos. Vivir así. Ahora déjenme, me bajo de arriba hasta donde me fui para aterrizar un poquito aquí a la tierra. Para contarles un testimonio personal. Cuando yo entendí esto, de que no es que luchamos por ser, sino que en Cristo somos desde el momento que hemos recibido a Jesús, eso realmente te cambia la vida completamente. Yo recuerdo que cuando tuve mi primer trabajo y ya estábamos casados, ya teníamos a Sergio, yo me iba caminando a mi trabajo porque no estaba muy lejos de donde nosotros vivíamos. Y me podía ir caminando, pero sí me tenía que levantar una media hora o un poquito antes para llegar a mi trabajo. Y yo recuerdo que comencé a ir a la iglesia, y a la iglesia donde yo me congregaba, bueno, como cosa curiosa, Dios siempre me ha puesto en iglesias donde hay gente muy bendecida. Y nomás he estado no he estado en muchas iglesias como para decir, pero en la iglesia en Tijuana, el Redentor, y ahorita ustedes van a entender lo que les quiero decir, ¿eh? Pero mi concepto en aquel tiempo de bendición era ver la gente, incluso los hermanos, todos con traje y corbata. Y para mí el que se pone traje y corbata tiene feria. Entonces yo entré a la iglesia y veía pura gente con traje y corbata y dije, aquí hay pura gente con feria. Estos están, pero que se caen de bendecidos, ¿no? Entonces yo no tenía traje ni corbata, o sea, yo no era un bendecido. Dije, no, yo soy uno aquí, el último, como decía el apóstol Pablo. Soy el último de los de aquí. Y entonces yo empezaba a ver que estos hermanos, algunos que empezaba a conocer, tenían unos buenos trabajos, manejaban un carro bonito y yo ni carro tenía. Yo me iba caminando a mi trabajo, entonces yo caminaba y yo decía, Señor, a ver cuándo tú me vas a bendecir, ¿verdad? Yo voy ahí, te estoy alabando y Dios, ¿dónde está la bendición? Yo estaba en búsqueda de la bendición. Y yo me recuerdo, y les he contado anteriormente, que un hermano que ya está con el Señor, un hermano que fue de mucha, me ayudó mucho a mí a crecer espiritualmente, se interesó por mí. Y él me invitó a un retiro, que era un retiro para puros hombres, puros varones. Y me recuerdo que una de las formas, miren, para que vea cómo somos nosotros en cuanto al enfoque que tenemos, primero
antes de tener un enfoque en lo que realmente es la bendición de Dios, estamos viendo para otro lado. Me acuerdo que yo no quería ir al retiro de varones. No tenía ganas y no quería ir, ¿verdad? Entonces el hermano me estaba ahí convenciendo para que yo fuera. Y recuerdo que en ese lapso de tiempo para que se llegue el retiro, el hermano se compró una troca así, de esas de 4x4, con sus llantas altas. Y un día me dice, hermano, véngase, lo quiero llevar a una vuelta para que conozca mi troca. Yo vi su troca y me dije, que me llamó la atención, ¿verdad? Yo estaba pidiéndole a Dios un carrito, me sale este hermano con un troconón de esos. Dije, no, Señor, no me podrás dar un carrito, mira lo que le diste a él, ¿verdad? Y yo recuerdo que el hermano me llevó a pasear. Y en aquel tiempo yo había estado escuchando música de Marcos Witt en los tapes, en los cassettes. Pero estaban saliendo los CDs. Y los carros nuevos tenían para tocar un CD. Pero los carros donde yo había andado, solo era de cassette. Y si servía el cassette, no, porque a veces no servía. Tenías que pegarle, si no, pégale 3 golpes y luego funciona. De hecho, el carro que yo manejaba ni cassette tocaba, puro radio. Y me subo con él y me recuerdo que me va a dar una paseada y saca sus discos de Marcos Witt y dice, ¿cuál quiere que toquemos? Dije, órale. Y pone el disco ahí. No, y si todavía no solamente puede, puede guardar hasta 4 discos allá adentro. Y le ponía 1, otro, 4 discos. Yo dije, wow, no, Entonces me dice, ¿cómo me acompaña al retiro? Dije, oh no, sí, pues en la troca, sí voy. Sí, oyendo la música, dije, no, sí, vamos. Y me convenció para ir al retiro. Me recuerdo que vamos en el camino al rancho y yo iba con eso en mi cabeza. Y el hermano que ya estaba en otra dimensión, él ya había entendido lo que dice Efesios 1:3, ¿verdad? Bendiciones, toda clase de bendición espiritual. Yo andaba en lo material. Y me recuerdo que le digo, no, yo estoy esperando que Dios me bendiga. Y él se me quedó viendo seriamente así y su mirada cambió, hasta me miró como enojado y me dice, hermano, ¿usted ya está bendecido? No, le dije, no tengo carro. Ahí le abrí mi corazón. No tengo, ahorita le voy a contar mis penas. Y me dice él, usted ya está bien bendecido, me dijo. Y hasta le añadió el bien. Bien bendecido, me dijo. No, le dije yo, no. Y me dijo, ¿usted tiene una esposa muy bonita? Dije, no, pues eso sí. Sí. Tiene 2 hijos sanos, pequeños, que Dios le ha dado. ¿Para qué quiere más? Me dijo. Ya Dios lo ha bendecido. Y conoce al Señor, que es lo más importante. Pues me desinfló completamente. Porque yo no estaba viendo lo que él estaba mirando. Porque nosotros vemos primero lo material y no entendemos lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 6, verso 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero lo que es espiritual. Busquen, si van a buscar bendición, busquen las bendiciones primero espirituales. Y las otras demás cosas que dice van a ir siendo añadidas. El pan, el techo, la ropa, dijo el Señor, le será añadido. Pero su búsqueda, su atención debe estar en las bendiciones espiritualmente. Entonces, eso a mí me cambió la vida cuando este hermano me empezó a hablar de esto. Y yo empecé a darme cuenta que es mucho mejor caminar sabiendo que eres bendecido a estar esperando que te suceda algo para darte el crédito de que eres bendecido. La vida te cambia completamente. Y vas a darte cuenta, porque yo lo he visto y tengo conozco gente que tiene dinero
Y voy a ser honesto, conozco gente que tiene dinero que es feliz y que es humilde y sencilla, pero conozco gente que tiene dinero y que es muy infeliz. Y realmente me he dado cuenta que la felicidad que tienen los que tienen dinero no se atribuye necesariamente a lo que tienen. Y los que son infelices porque no tienen es porque realmente quieren tener más y nunca están saciados con lo que tienen. Llevándome a la comprobación de que lo material nunca te va a hacer feliz. Que lo material no fue diseñado, lo material para darte felicidad. Lo material fue diseñado para ser un testimonio de algo, para reflejar algo. Pero no está la esencia de que es por esto que venga, esto me va a dar la felicidad. El día que tenga esto material, voy a ser feliz. El día que pueda conseguir este aumento de sueldo o que me den esta posición en el trabajo, voy a ser feliz. O el día que pueda terminar mi carrera, voy a ser feliz. Si estamos viendo la vida así, nos pasamos la vida esperando el día que vamos a ser felices y no entendemos que Dios es tan grande que Él resumió todo en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Aunque tengas muchas cosas, Cristo es lo más importante. Todo está en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque hemos conocido a Cristo, al Señor? Algo de lo que tenemos que cuidarnos es de llegar a ser como Esaú. Génesis capítulo 25, verso 34, habla de que Esaú menospreció la bendición espiritual. Y creo que eso a todos nos llega a pasar, que aún conociendo ya lo que es el valor de tener a Cristo, de tener al Señor y de ser salvos, hoy en este tiempo, más que nunca debemos valorar la bendición espiritual. Pero hay un ejemplo de Esaú que por causa del hambre que él traía, dice la Biblia, que él era el primogénito y tenía la bendición de ser el primogénito, tenía el derecho que le daba esa posición. Y él un día viene del campo cansado y está su hermano Jacob cocinando y viene con tanta hambre y la necesidad que traía y el no poner atención realmente a lo privilegiado que él era por ser el primogénito. Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice: ¿cuál es el precio? Te voy a dar de comer lo que tú quieres, o sea, te voy a dar un plato de lentejas y véndeme tu primogenitura. Y esto es interesante porque el contexto bíblico dice que Esaú dijo: yo un día me voy a morir y ¿de qué me sirve la primogenitura? Miren, fíjense nomás esto, el menospreciar quiénes somos en Cristo. Imagínense a un creyente hoy en día, a un cristiano, que le digan: mira, véndeme tu lugar, a lo mejor véndeme tu lugar ahí en la congregación donde estás. Ay, a mí qué me sirve estar en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que por una necesidad que tienen o por algo material han vendido sus privilegios espirituales porque los han menospreciado. Han menospreciado lo que Dios nos ha dado. El que esté yo aquí sirviéndoles es un privilegio meramente espiritual. Los hermanos que estamos aquí sirviendo tenemos un privilegio espiritual. Hay quien menosprecia esos privilegios y dice: ¿y qué hay si sirvo o no sirvo? ¿Qué hay si voy o no voy? ¿Qué perderé si estoy o ya no estoy? Al final un día me voy a morir. Pero es el menospreciar una posición que tenemos en Cristo. Porque lo que tenemos no lo ha dado el Señor. Él fue el que me llamó. Fíjense cómo comienza diciendo Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo dice: no me llamó hombre, me llamó Cristo el Señor. No me dio este ministerio un hombre, me lo dio el Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos que caminar así. No lo trajo el Señor, no lo trajo un hombre a esta congregación, lo trajo el Señor.
No les ha dado un hombre una posición sirviéndolo. Esa posición se las ha dado el Señor, mis hermanos. Todo lo que usted tiene en lo espiritual, su posición como hijo o hija de Dios, se la ha dado el Señor. El privilegio que usted tiene de levantarle las manos a Dios, se lo ha dado el cielo, se lo ha dado el Señor. ¿Cómo es posible que vamos a menospreciar como Esaú y poder vender nuestra primogenitura por un plato de comida? Miren que dice la Biblia que el mismo Jacob lo hizo jurar y le dijo, bueno, júrame que me vendes tu primogenitura. Y él lo juró. Y dice la Biblia que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Dios fue testigo de que Esaú vendió su primogenitura delante de Dios y delante de su hermano. Y miren cómo es la gente de mentirosa, ¿no? Ahí está la prueba de Esaú. Esaú vendió su primogenitura voluntariamente, pero cuando pierde la bendición, ¿qué fue lo que dijo? Este me extorsionó, este me hizo trampa. Eso no fue trampa. Él abiertamente dijo, te vendo mi primogenitura. No hubo tranza ni trampa. A veces han puesto a Jacob como que es el tramposo. No hubo ninguna trampa. Él deliberadamente aceptó vender su primogenitura. Y cuando pierde la bendición, después andaba peleando por ella y dijo que hasta quería matar a Jacob. Pero él fue el que la menospreció. Mis amados hermanos, tengamos cuidado de no menospreciar lo espiritual, lo que no se ve. No menospreciar que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No menospreciar que hay una corona que Cristo nos va a entregar un día. No menospreciar que el Señor se fue a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Todas esas cosas no las vemos, pero las tenemos en Cristo Jesús. Oh, dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor por eso. Porque esa es una realidad del Evangelio. Y por nada debemos vender eso que el Señor ha ganado y nos ha dado por gracia. Ahora, creo que algo en relación a la bendición, la mentalidad, hay algo hay una frase que dice, no solo me des el pescado, sino mejor enséñame a pescar. El pez, ¿verdad? Y esa es una mentalidad mejor. No solo el que nos den, sino que nos enseñen a cómo conseguir las cosas. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo cuando yo cambié entre estar esperando que Dios me bendijera a creer que Dios ya me había bendecido, pero que eso me llevaba a mí, porque miren, para ser honesto, yo cuando estaba con este hermano, el que le estoy comentando, en esa troca, mi mentalidad era la siguiente: esperar que un día Dios tocara el corazón del hermano para que me regalara la troca, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que nosotros pensamos cuando tenemos esa clase de mentalidad. Queremos que nos den el pez, pero tenemos que emigrar a una mentalidad: no busco el pez, enséñame cómo es que tú consigues los peces. Quiero conocer lo que tú conoces. No estoy buscando que me den del todo. Nosotros no debemos de ir en búsqueda de lo material. Vamos en búsqueda de la revelación. Eso sonó bonito. No hay que ir en búsqueda de lo material, sino buscar la revelación de cómo es que él o ella o ellos tienen lo que tienen. Porque a veces no nos ha interesado el principio, mis hermanos. Nos interesan los beneficios de los principios, pero no el principio. El principio de que una familia prospera porque busca a Dios, porque es fiel a Dios, porque le sirve al Señor. Nosotros buscamos la prosperidad, pero no nos ponemos a pensar en el principio que tienen estas familias, que tienen estas personas. Yo, para ser honesto, no había escudriñado el carácter del hermano. Ni siquiera, fíjense, nunca me había preguntado. Y un día me di cuenta que era un hombre que no fallaba la oración de la iglesia.
Yo nunca me había parado en los días de oración de la congregación. Y él era un hombre que no fallaba. Un día lo vi diezmar. Pero a mí no me interesaba el principio de diezmar o el principio de orar o de servir. A mí me interesaba las bendiciones materiales. Y ese es el cambio de mentalidad. No debemos de ser de los que queremos que nos den solo el pez. Tenemos que convertirnos en personas que queremos que nos enseñen a pescar. ¿Cómo es que él? Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a enseñar cómo ganar a la gente para mí. En búsqueda de la enseñanza, de conocer los principios. ¿Cómo es que puede uno llegar a tener algunas cosas que bien vale la pena? No está mal querer tener las cosas, pero tenemos que descubrir cómo es, cuáles son los principios que los llevaron a tenerlo. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que dice Efesios 1, encuentras unas palabras muy interesantes en cuanto a lo que es la bendición espiritual. Porque el apóstol Pablo dice que hemos sido bendecidos y menciona palabras como las siguientes: hemos sido escogidos, hemos sido amados, y todas estas palabras están en verbo pasado. Dios ya nos escogió, Dios ya nos amó, hemos sido adoptados como hijos suyos, hemos sido aceptados y tenemos herencia y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y estas palabras son meramente espirituales. El que camines en la vida como una persona escogida, como una persona aceptada, como una persona amada. Yo soy escogido, yo soy amado, yo soy aceptado, yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Miren la seguridad que nos da de ser bendecidos. ¿No es eso con lo que luchamos todos? Luchamos con ser aceptados, luchamos con ser amados o con ser escogidos, o dice también adoptados. Imagínense, mis amados hermanos, nosotros debemos entrar en la profundidad de estas verdades. Usted tiene que caminar. Yo soy amado o amada por Dios, escogido, aceptado, sellado con el Espíritu Santo. Imagínense la profundidad de lo que significan estas palabras. No, ¿cómo no nos van a llevar a una vida de bendición si nosotros entendemos esto? Y hay que luchar con nuestra inseguridad, ¿verdad? Yo creo que si vuelvo al ejemplo de cómo me comportaba yo en aquellos tiempos, era fruto de mi inseguridad. Yo necesitaba que Dios me diera un carro mejor para sentirme más seguro. Es fruto de la inseguridad. Pero cómo hay personas que no necesitan tener algo y se sienten seguros. No necesitan tener, como dice el cantante, yo quiero tener 1,000,000 de amigos. ¿Cuál es? ¿Cuál salmista es? Ajá. Roberto Carlos, ¿verdad? No vas a necesitar tener 1,000,000 de amigos para sentirte aceptado. Debe de ser suficiente que Cristo te ha aceptado. Debe de ser suficiente saber que he sido sellado con el Espíritu Santo. Pero nosotros, como seres humanos, entiendo al apóstol Pablo hablando de estas bendiciones. Las personas buscan la felicidad y creo que yo quisiera terminar con esto, mis hermanos, y yo se los transfiero de mi corazón a ustedes. Desde el día que yo entendí lo siguiente: yo no vengo a la iglesia para ser bendecido. Yo vengo a la iglesia porque soy bendecido. Yo no le sirvo a Dios para que Dios me bendiga. Yo le sirvo a Dios porque Él ya me bendijo. Yo no hago cosas para que Dios me acepte. A mí el Señor ya me aceptó. Lo que yo hago es fruto de lo que yo he experimentado. No doy para que Dios me dé. Yo doy porque Dios ya me dio.
Es muy diferente caminar con ese tipo de mentalidad y con esa revelación en nuestro corazón. Usted tiene que venir al Señor y decir: Señor, vengo a alabarte y bendecirte porque tú ya me has bendecido. Señor, yo vengo a servirte porque tú ya me has dado todo, Señor. ¿Qué te puedo dar? Como decía David, de lo recibido de tu mano es lo que te damos. No te damos nada de nosotros. Todo lo que te damos, tú eres el mismo, el que nos lo ha dado a nosotros. Mírenlo cómo pensaba David. Y así es como nosotros tenemos que pensar. No hacemos cosas para estar seguros y buscar la protección de Dios. Dios ya dijo que estamos sellados con el Espíritu Santo y que tenemos una protección especial de parte del Señor. Es por eso que nosotros creemos en su seguridad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Voy a terminar leyéndoles lo siguiente y quiero que vean el corazón del apóstol Pablo, orándole al Espíritu Santo para que le sea revelado, dice en estos versos del capítulo 1 de Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. Miren cómo el apóstol Pablo escribe esto y veo un gran deseo de que pueda ser transferido este mensaje a la iglesia de los Efesios. Pero él les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tienen para con los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren estas palabras, mis hermanos. El verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los llamó, cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A mí me impactan estos versos, el 17 y 18, que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren esto, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo creo que aquel jovencito que era yo, ¿verdad? En aquel tiempo, ya no estoy tan jovencito, pero aquel jovencito que empezaba a adorar a Cristo, eso me faltaba a mí. Yo no tenía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Me faltaba el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y comprendo a Tomás cuando Tomás le dice: Señor, muéstranos al Padre, no sabemos a dónde vas. Y Jesús dice: Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A donde yo voy, ustedes también van a estar donde yo voy. Pero Tomás no tenía espíritu de sabiduría y revelación de quién era realmente Jesús, ni a dónde iba. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Es que todos podemos tener esa revelación, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Jesús y cuál es la gran herencia que Él nos dio y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en el Señor? Dice: espíritu de sabiduría y de revelación. Oh, mis hermanos, cuando uno tiene esa revelación, como le decía Jesús a Pedro,
Eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. ¿Sabes? Bienaventurado eres tú, porque lo que acabas de decir, la luz que se abrió en tu interior, no te lo puede revelar carne ni sangre, ningún sistema, ninguna universidad. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora tú sabes quién soy yo. Y le dice Jesús, y yo te voy a revelar quién eres tú, Pedro, en mí. Tú eres una roca fuerte en Cristo Jesús. Qué poderoso es saber que hay un Espíritu que quiere revelarnos quiénes somos en Cristo Jesús. Somos bendecidos, somos escogidos, somos amados, somos aceptados. Tenemos una herencia. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Aleluya. Oh, ahora me pongo a pensar y digo, ese muchacho, o sea, yo, ¿verdad? Que caminaba las calles para ir a su trabajo, no conocía al Dios que lo había llamado. Todavía no sabía qué grande era ese Dios que lo había escogido. Yo solamente era un niño y cuando uno es niño habla como niño y piensa como niño. Pero una vez que el Espíritu de Dios y la vida en Cristo te revela quién eres, quién es tu esposa, quiénes son tus hijos que ni siquiera son tuyos, Dios te los prestó, son de Él y tienen un propósito poderoso en Cristo Jesús. El propósito no está en mí, está en Cristo, en el Señor. Oh, cuando esas cosas son reveladas, oh, mis hermanos, tú puedes enfrentar gigantes y los vas a vencer. Puedes enfrentar tempestades y las vas a vencer. Puedes enfrentar ejércitos que se levanten contra ti y los vas a vencer, porque sabrás que tú no estás solo. Tú tienes un ejército alrededor de ti. Tú tienes al poderoso de todos los poderosos, al Rey de reyes, Señor de señores. Es tu Dios, es tu Padre. Tú eres su hijo, eres su hija. Oh, soy bendecido. Soy bendecido. Yo quiero que te pongas de pie, levantes tus manos y digas, soy bendecido. Oh, hemos sido bendecidos. Somos bendecidos en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh, y el Espíritu Santo te está recordando quién tú eres y el valor que tienes, el valor de la sangre del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, yo soy bendecido.